Todos los años para esta fecha me da por acordarme de aquel diciembre, tórrido y húmedo como este. Habían caído lluvias como para el campeonato mundial y nosotros volvíamos de Samu. Mi papá al volante de su Ford 40 negro y con gomas pantaneras, para mí era Superman. El Tano Poletti fumaba a su lado y yo iba sentadito en el asiento de atrás, cubierto de polvo y atento a los bichos que a la hora de crepúsculo entraban por las ventanillas como municiones. Era lo único malo de viajar por esos caminos de tierra y lodo. Uno iba ahí como en un barco, meta a dar bandadazos con muñequito con el resorte. Pero yo tenía 8 años y me encantaba ese ritual decembrino que seguía la terminación de las clases. Los caminos del Chaco y de Formosa eran horribles, apenas huellas abiertas por los camiones cargados de algodón que salían de las chacras. Pero mi viejo los conocía metro a metro porque era viajante de comercio de un montón de productos que introdujo en los 40 y 50. Marcas como Nestel, Terrabusi, Águila, los vinos Nortón y el agua mineral. Aquella tarde del 24 hacía un calor de mil infiernos y el Ford bufaba recalentando, jalando forzadamente el acopladito de 2 ruedas que mi viejo enganchaba al paragolpes trasero. En la cabina el humor era espeso, porque eran las 8 de la noche y queríamos llegar a la casa a las 11, pero por los pozos y barriales apenas se podía ir a 20 por hora, y encima ya habíamos pinchado 2 veces y no teníamos más cubiertos de repuesto. De pronto el Ford pegó un brinco y pareció que se iba a la cuneta. Papá lo contuvo de un volantazo mientras frenaba, y yo en el acto me di cuenta. Habíamos pinchado nuevamente, se jodió la fiesta, anunció. El Tano escupió tabaco y se rió. Buon Natale, con aqua. Y miró para atrás, y me regaló un guiño. El acopiladito estaba lleno de botellas de agua mineral. Mi viejo se bajó a mirar la goma destrozada y el Tano se fue a orinar entre unos yubios. Cuando se dio vuelta para regresar, de pronto pegó un salto en el aire mientras soltaba una puteada en dialecto y gritaba: Una víbora, ip, una putana, una yarará como manguera. En el mismo segundo en el que Tano caía, mi papá metió la mano bajo el asiento, sacó un machete y se estiró sobre el Tano, y le encajó a la víbora primero un planazo, y luego un a fondo de filo que la descabezó. No bajes que pueden andar en yunta, me gritó a mí y jaló al Tano hasta el coche. Este gritaba desesperado, que por favor no lo dejara morir. Papá velozmente lo ayudó a acostarse en el asiento, en silencio y sin hacer caso de sus gritos. Le agarró la pierna, le quitó la media y el zapato, le miró la picadura sobre el tobillo y tras decirle, ahora aguántate, le encajó un mordiscón y empezó a chupar. Lo hizo sin asco, mecánicamente, y como si no fuese la primera vez. Chupaba y escupía, se pasaba el brazo por la boca y volvió a chupar y a escupir. Hacía varias veces, y al final echó tabaco picado sobre la herida. Después le desgarró el pantalón hasta la rodilla, se quitó la camisa, la rompió en tiras y empezó a hacer un torniquete abajo del menisco. Tano gritaba como las monas cuando andan con cría. Tenía un susto tan grande que lloraba, preguntando si estaba seguro de haber matado a esa guacha. Cállate y déjame, decía papá mientras pasaba un destornillador por entre el nudo de las telas y lo giraba lento y firme, apretando músculos y venas, para impedir que la sangre envenenada subiese al resto del cuerpo. La herida era chiquita, como ojos de japonés, 2 rayitas que parecían cosa de nada, pero ellos sabían que no era nomás lo que parecía. El Tano vio a cada vuelta al torniquete y se agarraba de la puerta del coche soportando el dolor, y en ningún momento dejó de putear. Yo miraba todo con ojos como palanganas, fascinado por la desesperación del Tano y la concentración y diligencia de mi viejo. Desde el asiento de atrás podía ver también el lomo gris verdoso de la llanera muerta. Después mi viejo sacó el cortaplumas y sin hacer caso de los gritos del Tano, agrandó la herida, que ya se empezaba a amoratar. Apretó un poco más para que manase sangre mientras decía: no te maríes, Tano, no te maríes. Ya había escuchado conversaciones sobre picaduras de yarará y aunque jamás había visto uno, sabía que si el atacado se marea de turbio y se le aflauta la voz, es hombre muerto. Por eso me tranquilicé cuando de golpe el Tano se desmayó. Papá me hizo pasar adelante y lo extendió sobre el asiento trasero. Después se hizo unos buches con ginebra llave y enseguida se mandó media botella y empezó a putear él también. Solo un rato después pateó la víbora hacia la banquina, se sentó al volante y me tomó la cabeza y me abrazó. Navidad de mierda que vamos a pasar. ¿Se va a morir? Si pasa alguien, capaz que con solo lo salvan. ¿Pero quién va a pasar por aquí? Yo sabía que justo ese día y a esa hora la respuesta era nadie.
con voz grave dijo que esa Navidad solo teníamos agua mineral y un amigo en emergencia, y que si acaso mi vieja tenía razón y Dios existía, entonces que le rezara por el Tano. Al rato trajo 2 botellas. Como estaban calientes, las puso sobre el techo. También sacó un paquete de galletitas y me lo dio. El Tano deliró un rato, con una fiebre altísima. Papá le pasaba un pañuelo húmedo por la frente y le mojaba los labios. Cuando vio que eran las 12 me abrazó fuerte y yo me di cuenta de que lloraba. Las noches de verano no son largas en el Chaco, y aquella además fue luminosa, impresionante, de esas en las que parece que el firmamento bajara hasta ponerse al alcance de la mano. El cielo estrellado era espectacular y hasta pude ver una mancha blanca que papá me dijo que era la Vía Láctea. Era tan lindo que yo pensé que todo iba a salir bien. Además, aquel verano todo el mundo andaba optimista y el Tano y mi viejo planeaban hacer guita grosa. Después papá me ordenó que durmiera y yo cerré los ojos. Al ratito se fue al asiento trasero y lo abrazó al Tano, que parecía dormir. El viejo lo sostenía entre sus brazos como esas vírgenes de las estampitas que lo tienen así es Jesús. Y después no sé qué pasó. Yo recé un montón hasta que me quedé dormido. Cuando amanecía y el sol comenzaba a picar, nos encontraron unos paisanos en un tractor. Venían medio mamados y no entendieron nada. El Tano estaba como dormido y con la boca abierta, en brazos de mi viejo, y yo espantaba a las moscas hablando solito, regular como un sapo, aterrorizado porque había visto la muerte por primera vez.